Hola a todos, yo soy Marla Bla Bla hablando con ustedes desde Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a resumir el segundo capítulo de Principios Generales de Derecho Latinoamericano de Rabinovich Bergman. Capítulo B. Los Principios Generales del Derecho. Comenzamos con los principios que están fuera del ordenamiento. Cuando hablamos de principio, esto es bastante obvio, podemos estar hablando del inicio de algo, el principio de un año, por ejemplo, o podemos estar hablando de las bases de algo. Por eso cuando hablamos de las leyes, de las normas, cuando hablamos de los libros jurídicos, no estamos hablando de dónde comienza el derecho de una comunidad. Estamos hablando de cuáles son las bases del derecho de una comunidad. Este libro se va a centrar en los principios jurídicos que son comunes entre los países de Latinoamérica y que pueden estar tanto adentro de la norma, del ordenamiento normativo, como afuera del ordenamiento normativo. Y estos que están afuera pueden ser metafísicos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, ante todo, que se haga la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia no se puede ver, no se puede tocar. Por eso se considera un término ambiguo, un término metafísico. Del mismo modo que decir que se hagan las buenas costumbres. Una costumbre podemos percibirla, pero ¿cómo podemos percibir que sea buena o mala? Por eso se dice que esos son principios metafísicos. Y también hay principios religiosos, que se encuentran en el límite con lo extrajurídico, pero que son muchas veces vistos por la sociedad como parte del derecho. Estos principios religiosos plantean problemas parecidos a los principios metafísicos debido a que pueden ser bastante subjetivos y también pueden estar escondiendo posturas autoritarias. Por ejemplo, tenemos el pedido de los testigos de Jehová de que no se les hagan transfusiones sanguíneas a pesar de que tienen receta médica para que se les realice. Varias veces en Latinoamérica fue denegado este pedido. Ahora, que un principio no esté expreso en el ordenamiento no hace que sea metafísico, no hay que confundirnos. Estos principios que están por fuera del ordenamiento muchas veces vienen de una tradición en la cual no todas las normas quedaron escritas, pero que siguen presentes en la mente de los juristas, en la mente del pueblo, siguen incidiendo desde fuera del ordenamiento. Y también tenemos principios residuales. Son los que eran respetados como norma, pero que en un momento se les quita autoridad. Este es el caso del Digesto de Justiano, por ejemplo, que contenía los textos de doctrinarios romanos. En un momento cambia el entorno, madura el entorno y ese principio deja de ser obligatorio. Quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian de naturaleza porque su entorno ha mudado. Tenemos principios dentro del ordenamiento. ¿Qué es lo más común? Lo más común es que estén dentro del ordenamiento. Por ejemplo, tenemos el principio de contrato obligatorio para las partes. Se encuentra en Argentina, en el cual dice que cuando se firma un contrato, ese contrato es ley para las partes. Esto está en el artículo 1197 del Código Civil. Y en Chile, en el 1545 de su Código Civil, tenemos un principio bastante parecido, dice prácticamente lo mismo con otras palabras. Esto es porque antes de su independencia, tanto Chile como Argentina se regían por un cuerpo normativo español antiguo que a su vez estaba basado en el cuerpo normativo romano. Se llamaba las 7 partidas y en las 7 partidas estaba escrito que al hacerse una carta, los que la habían firmado tenían obligatoriedad de respetar esa carta. Es el mismo principio. Lo encontramos en Chile, lo encontramos en Argentina, lo encontramos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nos basamos de lo mismo. Hay principios que se colocan en la Constitución, porque la Constitución es la ley en la que se basa todo el ordenamiento. Esto, acuérdenselo, la Constitución tiene supremacía, es muy importante. En ella se basa todo el ordenamiento. Tenemos el artículo 7 del Código Provincial de Buenos Aires, que habla de la libertad de culto hacia Dios Todopoderoso. Tenemos derecho a rendir culto a Dios Todopoderoso. En cambio, en la Constitución Nacional, en el artículo 14, tenemos libertad de cultos. No dice culto a qué, dice libertad de cultos. En el artículo 20 tenemos el derecho a ejercer con libertad nuestro culto. Entonces, basándose en su código provincial, Buenos Aires ¿podría prohibir a una persona que vive en Mar del Plata ejercer el culto a la diosa Venus? Porque no es el culto a Dios Todopoderoso. Nos deja la pregunta abierta el autor del libro. Yo la voy a responder. No, no puede. ¿Por qué? Porque hay supremacía constitucional. La ley provincial
está subordinada a la ley constitucional, a la ley de la nación. Así que no podría prohibir que adoremos a la diosa Venus. Y a veces el ordenamiento expresamente habla de principios, pero no especifica cuáles son, no especifica de dónde surgen. Tenemos el artículo 16 del Código Civil Argentino, que dice que si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se van a atender a los principios de las leyes análogas. Y si aún la cuestión sigue sin resolverse, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en cuenta las circunstancias. Ahora, lo que nunca nos dicen es cuáles son los principios generales del derecho. Es un tema difícil, pero en este libro vamos a abordar la tarea de aproximarnos al concepto de qué son los principios generales del derecho. Ahora vamos con los principios extrajurídicos. Nos quieren contar un poco del positivismo biológico, me parece muy bien. Las bases de este positivismo biológico son las publicaciones de Darwin, El origen de las especies, de 1859, y La descendencia del hombre, de 1871. En la primera se habla de la teoría de la lucha por la supervivencia. Habla de que hay una escasez de recursos, por lo cual no todos pueden sobrevivir, se van a tener más hijos de los que pueden sobrevivir y solo los más aptos van a poder dejar descendencia. Hasta acá todo divino, pero en el segundo aplica esta teoría al ser humano. Insinúa que al ayudar a los débiles, al ayudar a los enfermos, a los discapacitados, nuestra especie está revertiendo la evolución, está parándola, porque no deja que se haga esa selección natural, que se vayan los menos aptos, que al parecer son los discapacitados y los enfermos, y que sobrevivan los más aptos. Nos estamos perdiendo el mejoramiento de nuestra especie. Me parece una soberana estupidez. Después, más allá que Darwin quizás no quiso decir eso, pero bueno, es la idea que dejó en el mundo. Y después tenemos la publicación de su primito, Galton, que dice en El genio hereditario que es la conveniencia de los estados intervenir en el mejoramiento de las razas humanas. Aparece así la eugenesia, es la ciencia de criar hombres. Usa los criterios parecidos a la cría de ganado. La finalidad es contrarrestar los efectos negativos de la falta de la lucha por la supervivencia. Este proyecto, que era avalado por Nietzsche, requiere la sanción de normas jurídicas que lo pongan en funcionamiento. Se necesita disponer de esterilización forzada, análisis prematrimoniales y bueno, muchas cosas. A finales del siglo XIX empiezan a aparecer normas, leyes en Europa y en América influidas por estas ideas de la eugenesia. Y a principios del siglo XX desemboca en las normas eugenésicas y racistas de la Alemania nazi. El problema es que los principios del positivismo biológico, del derecho biológico, no se estaban buscando en lo jurídico, sino que se buscaban en la biología. Por eso tiene eso del positivismo, esto de aislar las cosas, separar, esto sí, esto no. Bueno, a mí me parece una gran estupidez comparar otros animales con los humanos o creer que es antinatural ayudar a otros cuando nos nace del alma ayudar a otros. Pero es mi opinión, no está en el libro, esto no se los van a tomar. Seguimos. El racionalismo jurídico y el ordenamiento geométrico. El criterio de autoridad, que es ese respeto casi ciego a las cosas que dijeron personas hace miles de años sobre la ciencia, sufre un golpe bastante fuerte cuando en el siglo XVIII aparece el humanismo. Es un movimiento que reivindica el uso de la razón aplicado a la experiencia para comprender las cosas, para estudiar las cosas. Esto hizo que la ciencia ingresa en una etapa más fecunda, más creativa, pero se perdió esa sensación de seguridad que nos daba a respetar lo que dijeron en la Edad Media. Es en esta línea del anhelo de recuperar esta seguridad que empiezan a buscar formas objetivas de obtener conocimiento. Descartes, filósofo y matemático francés, propone a la razón como el único instrumento que tiene el investigador para obtener la verdad. Su escuela se llama racionalismo y es en esta búsqueda de obtener el verdadero método para acceder al conocimiento de las cosas que elabora 4 principios de trabajo. El primero, la duda metódica, no tomar nada por verdadero sin evidencia de que lo es. El segundo, dividir cada dificultad en cuantas secciones me sea necesario para poder resolverlo mejor. Tercero, conducir por orden mi pensamiento.
desde lo más sencillo a lo más complejo. Y el cuarto, hacer de todo en numeraciones tan completas y revisiones tan generales que me permitan estar seguro de que no estoy omitiendo nada. Usando la duda metódica como herramienta y la geometría como ciencia de referencia, Descartes llegó a un axioma. ¿Qué es un axioma? Es un principio que es indiscutible. Un axioma es indiscutible. El primer principio de su filosofía, el primer axioma, es: yo pienso, por lo tanto yo soy. Esto creó un nuevo paradigma científico que afectó a la ciencia del derecho. Los juristas imitaron el método de Descartes y crearon ordenamientos que ellos suponían que eran perfectos para todos los pueblos y para todas las épocas. En consecuencia se formó la escuela de los justnaturalistas racionalistas, cuyas ideas formaron las constituciones y los códigos modernos. Fueron un típico elemento del movimiento de la Ilustración o el Iluminismo y estuvieron influenciando tanto a los que querían quitar a la monarquía como a los que querían implantar una monarquía que estuviera al servicio del pueblo. Pufendorf es un justnaturalista racionalista. Escribió El derecho de la naturaleza y de las gentes. Él creía que no había más necesidad de ser sabio y rechazaba casi completamente la experiencia como fuente de conocimiento. Decía que ya ni siquiera había necesidad de consultar de un maestro a otro más que al propio corazón. Él ponía la razón que tienen todos los humanos bien arriba. Su axioma era que la ley fundamental del derecho natural es que cada uno debe ser llevado a formar y conservar una sociedad pacífica con todos los otros, conforme a la Constitución y al objeto de todo el género humano. Sin embargo, se necesitaban axiomas más concretos para llevar una revolución, para terminar con la monarquía y construir un nuevo sistema político-jurídico. Estos axiomas pasaron a ser ciertos derechos esenciales, inherentes al ser humano. Estas no eran ideas nuevas, pero a partir de Descartes se sistematizan estas facultades inherentes al ser humano, se las ordena, se las transforma en axiomas geométricamente ordenados. Los revolucionarios liberales necesitaban declarar estos derechos axiomáticos. Axiomáticos, de axioma, algo incuestionable, algo que no necesita explicación, es indudable. El primer documento racionalista de Declaración de Derechos tiene por fin explicar las razones por las cuales las colonias de Norteamérica se separan de Inglaterra, que son razones económicas e impositivas. Están influidos por las ideas de Rousseau, de Locke, y así es que firman la Declaración de Filadelfia, que está redactada por Jefferson, tiene agregados de Franklin y de John Adams. Fue adoptada por el Congreso, reunido en Filadelfia el 4 de junio de 1776. Y sus axiomas, sus verdades indiscutibles, son la igualdad, el derecho a la vida, la libertad y a procurar la felicidad. Es decir, sobre estos derechos tienen que instituirse los gobiernos para garantizar estos derechos. Y en caso de que no los estén garantizando o sean destructivos para estos derechos, es el derecho del pueblo quitar ese gobierno, abolirlo y poner un gobierno que sí respete estos principios. En la década siguiente estalla la Revolución Francesa. Cuando está reunida la Asamblea Nacional, el conde de Mirabeau, no sé si se pronuncia así, propone, en 1789, que se haga una declaración de los derechos del hombre. Generó mucho debate, pero finalmente se aceptó colocarla en la primera parte de la Constitución de 1791. Sí, es la principal declaración de los derechos básicos y es la inspiración que después utiliza la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. Esta declaración dice que consideran a la ignorancia, al olvido o el desprecio de los derechos del hombre como las causas de la desgracia pública y de la corrupción de los gobiernos. Por eso es que decidieron declarar solemnemente los derechos naturales e incuestionables del hombre. En este contexto de ideas racionalistas, cuando hablamos de natural a algo, no estamos hablando de la naturaleza como los árboles, estamos hablando de lo que le es propio a algo. Los derechos naturales son los derechos que le son propios al humano solo por existir. El fin de esta declaración es que recuerde constantemente a todos los miembros del cuerpo social sus deberes y derechos, que las acciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
puedan ser a cada instante comparadas con el fin de toda institución política. Que los ciudadanos puedan basar sus reclamos en los principios simples e incontestables que tiendan al mantenimiento de esta Constitución y la felicidad de todos. Se observa la idea de los derechos naturales, los derechos esenciales, como la base de toda construcción jurídico-política. El primer artículo dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. No tienen que decir que son libres desde ese momento. ¿Por qué? Porque no tenían esclavos, o al menos no en su mayoría. Por eso no hablan de la creación de la libertad del hombre, a diferencia de en Filadelfia, que sí había esclavitud. El problema de Francia era acabar con la nobleza. Por eso el artículo dice: las distinciones sociales no pueden ser fundadas sino en la utilidad común. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y fíjense que menciona la propiedad como uno de estos principios básicos incuestionables. Esto es porque la revolución tenía un claro carácter burgués. Ahora pasamos a la codificación. El racionalismo, sumado al avance de la tecnología, en ese momento era un gran avance que se empiecen a imprimir libros en formato pequeño, llevó a que en el siglo XIX se tome la costumbre de redactar códigos. Código es una palabra que se refería a unas tablillas que eran cosidas entre ellas formando lo que hoy conocemos como un libro, que vino a reemplazar los llamados volúmenes, que eran esos rollos de papel. Y luego se les llamó códigos a las compilaciones de normas jurídicas, que eran más cómodos de hacer en libros que en rollos, y que contenían una ley en lengua clara, que reunía todos los preceptos referentes a una temática del derecho civil, del derecho penal. En el siglo XIX tener un código pasa a ser casi un requisito de la soberanía nacional. Todo Estado independiente tiene que tener por lo menos un código civil. El autor habla de los códigos como un eslabón entre el justnaturalismo racional y el positivismo de exegenesis. Los juristas adquirieron esta veneración por los códigos, tomándolos como perfectos, como aplicables a cualquier cultura, a cualquier sociedad y a cualquier momento de la historia. Para Anton Thibaut, que es un jurista alemán, los códigos deben ser perfectos formal y materialmente. Deben examinar sus preceptos de una manera clara, inequívoca y exhaustiva, que ordenen las instituciones civiles de manera sabia y conveniente, de completa conformidad con las necesidades de sus súbditos. En contraposición con esta idea de los códigos perfectos incuestionables, en 1819 el sacerdote, historiador y jurista español Martínez Marina sostiene que un código legislativo es una obra original, un fruto de meditaciones filosóficas sobre los deberes y las mutuas relaciones de los miembros de la sociedad civil y sobre los principios de la moral pública de la nación. Para él así es un código moderno, es una obra nueva, es una obra original, es una obra única y autónoma, no es una recompilación de obras anteriores. Y un código debe adaptarse a la comprensión de quienes están regidos por él. No tiene ningún sentido que un código no pueda ser entendido por las mismas personas que deben respetarlo o que son las beneficiadas de su existencia. Él cree que lo más importante de un código es la brevedad y la claridad. Son los rasgos más importantes. Esto es típico del racionalismo. Tenemos a Federico Monsavigny, que él creó la escuela histórica del derecho y estaba muy influenciada por el romanticismo. El romanticismo es un movimiento que desprecia la razón y coloca la libertad libre de las personas y del pueblo como centro. Para Savigny, la codificación es nada más un afán ciego por la organización. Él cree que son los pueblos los que tienen que generar las respuestas jurídicas y que éstas tienen que ser estudiadas por científicos. Estos cuerpos normativos tienen que responder a la realidad de estas sociedades, tienen que responder a su historia. Hay que tener en cuenta que el racionalismo no fue absoluto entre los defensores de la codificación moderna. Por ejemplo, tenemos a Portalis, que fue miembro de la comisión que creó el Código Civil de Napoleón, del que ya hablamos, y que es uno de los responsables de la fuerte influencia romana que tiene el código. Y Portalis dice: las leyes no son mero acto de autoridad. Las leyes deben ser actos de sabiduría, de justicia, de raciocinio. Las leyes son hechas para los hombres y no los hombres para las leyes. Cree que éstas tienen que adaptarse a las realidades humanas. Y él no cree en la perfección del código. ¿Por qué? Porque dice, una ley, una vez que es escrita, queda congelada.
En cambio, los humanos seguimos moviéndonos. Es natural que por la evolución humana las leyes se queden atrás, por lo cual él cree que la ley tiene que reinventarse, tiene que ser creativa. Y ahora hablamos de la pirámide de Kelsen. Kelsen es el fundador de la Escuela de Viena, no vamos a hablar muy profundamente de él, pero ofrece otra visión de los principios jurídicos. Él cree que lo fenoménico, lo que es percibible con los sentidos, son las normas jurídicas y que estas son las que tienen que ser estudiadas por los científicos. Estas normas están caracterizadas porque tienen fuerza coercitiva, es decir, que pueden sancionar sobre quienes no las cumplan. La pirámide de Kelsen parte de una norma amplia de la cual salen normas más específicas. Por ejemplo, si tenemos la norma constitucional de la libertad de cultos. De ella puede derivarse una norma civil que prohíba unirse a un culto de sacrificio humano. También puede derivarse una norma penal que muestre qué pena hay por evitar a alguien ejercer su culto. Y puede haber una norma administrativa que haga un registro de los cultos para llevar registro de los cultos oficiales. Así, a partir de esas tres, pueden ir surgiendo otras ramas, otras normas, y se va generando esta pirámide. Se trata de un abanico que se abre más y más y más, cada vez con normas más específicas. Esta pirámide tiene una piedra fundamental que sostiene a todas las otras, y esa es la norma y principio de todo el ordenamiento. Bueno, este fue el resumen del segundo capítulo del libro. Próximamente les voy a traer el tercero. Espero que les haya gustado. Chao.